Bueno, acá estamos en esta nueva edición de Microdiálogos en línea, esta vez conversando con Marky Levy, a quien conocemos desde hace muchos años, digamos, del movimiento, que es, miembro de Zikim, kibutz que está a 3 kilómetros de Gaza, y de Meretz. Entonces, vamos a empezar a conversar un poquito con Marky, junto con Susana Gelber, en torno a la situación actual en Israel, sin querer caracterizarla, digamos, cierta situación conflictiva, cierta inestabilidad, la situación del gobierno, las fuerzas contrapuestas que existen y la situación actual un poco más complicada en el conflicto palestino-israelí. Así que Marky, gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, Susana, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Marky, por prestarte a este diálogo. La primera pregunta, que es como de Maduro en este momento, es, en estos días se está cumpliendo un año de la conformación de este nuevo gobierno, del que forma parte Meretz. Entonces, de alguna manera queríamos saber qué balance haces de este año de gobierno. Hay que comprender que ese gobierno vino después de 4 elecciones, ¿ah? Sí, O sea, sí. hubieron 4 elecciones y había la perspectiva de una quinta elección en una época muy difícil. Estábamos aún en el proceso de intentar salir de la pandemia de la corona, con problemas bastante grandes al nivel internos, sin presupuesto en el país. Todo eso hay que comprender qué situación era hace un año cuando se decidió hacer ese gobierno que, digamos, yo apoyé, no puedo ahora, yo apoyé ir a esa coalición que tiene dentro de ella una parte de derecha bastante radical y una parte de la izquierda israelí sionista y también de un partido islámico, árabe islámico. Ahora, yo quiero decir una cosa, es lógico que lo más importante también era cambiar al actual primer ministro Netanyahu, que para nosotros es uno de los grandes problemas de Israel. Un primer ministro que ya está 11 años estuvo hace 11 años en el gobierno y era importante cambiarlo con la perspectiva que a lo mejor con todo lo que pasa con él también en el plan judiciario, pudiera haber un cambio dentro del Likud a un líder, un nuevo líder, una nueva lideranza política. O sea, esa era la situación de ir a un gobierno que no es el ideal de soñamos, pero al mismo tiempo resuelve algunos problemas que estamos enfrentando en aquel momento. Yo digo eso para justificar por qué Meretz decide entrar en ese gobierno. La segunda cosa que me parece que no logramos comprender la problemática es de que la decisión fue de que ese gobierno iba a tratar de problemas de la sociedad interna, o sea, la sociedad civil, y dejar lo que nos afasta uno del otro, o sea, el problema del Oriente Medio, de los palestinos, el problema político exterior, dejar eso al lado, pensando que se podría desarrollar un gobierno que no trate de la discordia, de lo que no concordamos, ¿cierto? Sí. Digamos que todos sabíamos que era un desafío muy difícil, pero imaginamos que era lo que debíamos hacer en aquel momento, principalmente avanzar hacia la decisión de un presupuesto para el país, porque el país ya iba 2 años sin presupuesto nacional.
Así que avanzamos y a mi opinión hoy en día comprendemos de que imaginar que se puede hacer un gobierno que trate solo de los problemas internos y deja los problemas de políticos externos de lado es algo que hoy entendemos que es imposible, que hay que enfrentarlo porque el mundo árabe y principalmente islámico y palestino no va a esperar lo que no va a esperar de que se resuelve el problema de la discordia e intentar llegar a un tipo de negociación política hacia algún tipo de futuro de las relaciones entre palestinos e israelíes. O sea, puedo decir de que no tenemos tiempo de dejar eso de lado más do que lo dejamos en ese último año, que en realidad no se trató. No hay que olvidarse que hace un año hubo una operación militar que por primera vez los árabes israelíes participaron de una manera bastante violenta. O sea, la situación hoy ya no es más un problema externo. En el último año, el problema del Oriente Medio, del conflicto, de la tensión que existe entre israelíes y palestinos, se tornó también un problema interno de la sociedad israelí, de ciudades que son ciudades mixtas, como Akko, como Lod, en fin, como Nazaret, en fin. O sea que hoy en día se comprende de que no se puede más dejar de lado esto pensando que vamos a tratar solo de los problemas económicos y sociales, judiciarios, en fin, y pensar que todo va a quedarse tranquilo. Esa no es la situación. Lo digo porque todos sabíamos de que en esos problemas ese gobierno no puede enfrentar ¿cómo decir? La discordia, porque entre la derecha, que es el partido del primer ministro Bennett, o el partido del ministro de Justicia Saar, que es el partido Yesh Tikva, o mismo el partido del ministro de la Economía, Lieberman, ¿quién piensa de que entre esas posiciones y las posiciones del Meretz o mismo de Avodah, no hay posibilidad de diálogo? Y podría dar muchos ejemplos de cosas que pasan en los últimos 2 meses que llevan a que ese gobierno está en un punto de crisis, que a cada momento un miembro de la Knesset puede llevar a la caída de ese gobierno. O sea, es una situación muy, muy difícil. Pero de nuevo, yo vuelvo a lo que yo dije en el principio. Después que yo digo todo eso, cuando pienso cuál puede ser la alternativa, me da gana de llorar. No tengo más, no es de que hay una alternativa mejor para solucionar los problemas de la región. Porque cuando yo imagino un gobierno de derecha, cuando van a participar hombres políticos que son cahanistas de la extrema derecha radicales, como Ben-Gvir, Smotrich, en fin, los nombres son conocidos por lo menos por parte de ustedes. Entonces, lógicamente que yo pienso que estamos en una situación muy difícil. Así que, para sintetizar tu cuestión, en mi opinión, era un paso necesario, era una decisión que por lo menos cambió un panorama político preocupante que existía, pero que llegó a un momento de que tenemos que enfrentar el desafío de la tensión en la región, y este gobierno, en mi opinión, no puede hacerlo. Si miramos por procesos, ¿no es cierto?, que es lo interesante. Vemos 11 años de gobierno de Bibi, que aparentemente imbatible. Hoy por hoy, no sé cómo están las causas porque van lentas en la justicia, ¿no? Con la idea de que el gobierno en forma pragmática, te lo digo, aguante lo suficiente como para que Bibi no pueda volver a ser candidato, digamos, que haya de alguna manera una sucesión en el Likud. Entonces,
¿cuál es es interesante analizar cómo pudo sostener este liderazgo y cómo lo sigue sosteniendo hoy, ¿no es cierto?, dentro del mismo Likud y de la derecha. Si bien hubo desprendimientos, hubo varios que hicieron otros partidos que forman parte de esta coalición anti-Bibi, pero más allá de eso, esta coalición evidentemente es anti-Bibi, bueno, lo que posibilitó esta unión, ¿no es cierto?, pero este proceso, quizá mirándolo desde este punto de vista y esperando que esto se sostenga un poco más en el tiempo, puede dar algún otro resultado, pero más allá de eso, lo preocupante, como vos decías, sería esta mayoría de derecha dentro de la coalición más sumada a las perspectivas a futuro, ¿no es cierto? Entonces vos como, es decir, no sé, de alguna manera, por ahí yo misma lo estoy diciendo, ¿no? Que este proceso interesante, incluso de incorporación de un partido islámico, y esto es lo que vos marcás, muy importante, de la votación y la estructura de los partidos, que tiene que ver con la estructura social, que es importante destacar. Una estructura tribal va a votar en ese sentido y va a comportarse en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ves? Por eso vimos que tu posición es un poco, digamos, más escéptica, pero quizá este proceso de alguna manera buscó una solución a esta problemática, ¿no? De esta eternización en el poder de Bibi, ¿no? A cualquier precio, digamos. Mira, no hay duda de que una de las cosas que pensábamos era de que la situación, cuando formamos el gobierno, que a los pocos, con el peso del proceso judicial contra Bibi, Sí. se desarrollara un nuevo liderazgo en el Likud. Eso era lo que se pensó. Inclusive en el principio hubieron algunos políticos del Likud que intentaron decir, a lo mejor llegó el momento de un nuevo liderazgo. Pero Bibi siempre tuvo un comportamiento muy claro, que de todos los políticos que eran un poco más de nivel, él los echó o hizo con que salieron del partido. Así que la gente que está en torno de Bibi hoy, la mayoría es de un bajo nivel político. Así que en ese momento, no hay alternativa a Bibi en el Likud. Bibi es el líder del Likud, al contrario de Avodah, de que en esa época de los últimos 15 años, que Bibi está en más 17 años que Bibi lidera el Likud, en el Avodah hubieron algo como 6, 7 jefes de partido. En el Likud hay una estructura muy piramidal del líder y que no se pone el líder en discusión. Claro. Así que, aparte de que hay que reconocer, Bibi es una persona muy capaz, muy inteligente, un excelente orador, en fin, tiene sus cosas positivas. Sí. Pero desgraciadamente todas sus cosas positivas los ponen en una mala dirección, en mi opinión. Sí. O sea, hoy en día la derecha en Israel, la derecha que no está en el gobierno, ve en Bibi su líder, su jefe, y todas las encuestas que fueron hechas en los últimos meses muestran que Bibi es aún el líder político más popular en Israel. Así que inclusive hay en uno de los diarios del fin de semana un hombre, ¿cómo se dice eso? Un hombre profesor de Derecho, que escribió diciendo que hay que volver a la elección directa al primer ministro. Y él lo dice eso porque dice de que es la única manera que vamos a poder resolver el problema de la instabilidad, de la falta de decisión, porque si se hace una elección y se decide que X es el primer ministro, que son elecciones directas,
O sea que no se puede llegar que un miembro de la Knesset decide abandonar su partido y pone todo en desequilibrio. O sea, hoy en día, quien quiere Bibi cree y con bases de que si hay elecciones directas en Israel, Bibi tiene lejos el número de votantes más grande. Se habla de los alrededores de 35%. Ahora hay que comprender 35% cuando el que viene después de él tiene 20%, no que tiene 32%. Así que realmente la situación es que no logramos tener frente a Bibi un liderazgo alternativo. No tenemos, ni mismo dentro de la derecha, que quede claro. Yo ya no sueño de que va a haber un líder de la izquierda. Lo expliqué eso, que hay que reconstruir la izquierda en Israel de una manera diferente de que lo pensamos. Yo hablo dentro de la derecha. El que está en segundo lugar tiene menos que la mitad de la popularidad que tiene Bibi. Ahora, hay el lado del proceso penal que se está desarrollando, pero eso lleva mucho tiempo y aún una gran parte de la población piensa de que todo eso es un intento, es un putsch que se hizo para sacar el hombre de derecha fuerte, el líder político, el gran líder político de estatura mundial que las élites políticas quisieron bajar. Hay hoy en Israel esa discusión también de que es muy fácil se enamorar de ella, el pueblo se enamora de ella, de que es la lucha contra las élites. Es como si hay una élite que en su mayoría es ashkenazí, ¿no? Así que es una situación un poco, es una política de identidades más de que una política de ideologías, ¿no? No hay. Esa es la situación. ¿Y qué va a ser? Difícil, porque también nosotros, yo esperaba que en una época de que los Estados Unidos en un momento iban a hacer presión para que las cosas cambiaran acá. Pero nosotros vemos lo que pasa en Estados Unidos, no sabemos lo que va a pasar en noviembre, en las elecciones para el Parlamento, para el Senado y el Parlamento. El actual presidente es un hombre anciano de 76, 78 años. No es un gran líder, a pesar que es un hombre muy inteligente, pero bueno, el trumpismo crece en Estados Unidos más de que Trump como político, pero el trumpismo, la idea de ese populismo de trumpista, se crece en Estados Unidos, a pesar que la población cambia en el sentido contrario. Así que no sé, no veo digamos, soy bastante pesimista en el sentido, uno, porque no hay alternativa a Bibi, alternativa digamos, con sex appeal, no hay, hay que reconocer eso. Y con todo mi simpatía a Yair Lapid, él no es una persona, el que a un momento parecía que podría ser era realmente Benny Gantz, el de Cajol Laván, pero él hizo el gran error en un momento de ir con Bibi, Bibi como Bibi, ya sabemos, toda persona que lo amenaza, él va a hacer y hay una lista, si nosotros miramos los últimos 10 años, te doy una lista de políticos que fueron con Bibi y él hizo todo para que ellos desaparecieran. Había la mujer que era Livni, había Mofaz, Herzog, que un momento lo pensó ir con él, Sar, que salió del partido. O sea, la lista es muy grande para ver el tipo del comportamiento de ese hombre. Y desgraciadamente, hoy en día la realidad es de que Bennett no es alternativa a Bibi, Yair Lapid no lo es, Gantz, que hubiera podido serlo, no está. Bueno, en fin, en esa situación que también dentro del partido
la mayoría es gente de bajo nivel que entienden que la posibilidad que ellos estén en el gobierno es solamente si Bibi los lidera. Bueno, vamos todos a vivir en Inglaterra, lo mejor. También es malo allá, así que no sé cuál es la asociación. Vemos quién es el actual primer ministro inglés. También es una manera de ver el populismo británico. Así que desgraciadamente vamos a tener que vivir esa época y esperar qué cosas van a mejorar. Claro, es un problema de... Marky, del campo palestino, digamos. Bueno, ha habido una situación de su último mes, un poco de recalentamiento de ciertas situaciones. Me gustaría ver cómo ves también las distintas fuerzas que, digamos, pujan en el campo palestino. Uno podría decir, digamos, las dos fuerzas principales, aunque bueno, también podemos hablar de los árabes israelíes, que en algún momento también entraron, digamos, en conflicto, aunque bueno, fue solo aparentemente un momento. Y bueno, y en particular el Hamas, ¿no? Vos vivís también muy cerca de Gaza, digamos, y bueno, quería ver un poquito cómo ves ese equilibrio o ese desequilibrio de fuerzas, digamos, en el campo palestino en relación a Israel. Mira, primero quiero decir algo. La política israelense durante 10 años, y principalmente en los últimos 5 años de Bibi, fue dividir para imperar, ¿no? Sí. Era hacer con que él todo el tiempo hice lo posible para que Hamas y la entidad palestina se alejan uno del otro, y su política era fortalecer el Hamas y hacer todo para que la entidad palestina fuera debilitarse. Y lo vimos eso de muchas maneras. Una de ellas era cómo él llegó a un acuerdo con el Qatar para que el Qatar financie al Hamas y a Gaza. Sí. La plata durante algunos años que llegó a Gaza y al Hamas vino de Qatar por intermedio de Israel. Y en realidad hizo todo para debilitar a la entidad palestina. Y la razón es muy simple, porque él no tiene ninguna intención de dialogar con los palestinos. Entonces lo mejor es que el interlocutor sea un extremista, porque con la entidad palestina, después de Oslo, había posibilidad muchas veces de algún tipo de diálogo. Había también un plan muy claro de solución del problema. El plan que lo propuso Clinton como presidente y que después salió dentro de la iniciativa de Ginebra. En fin, hay un mapa muy claro de la solución, y entre nosotros es la solución que vamos a llegar en el final. Después de que Israel va a hacer todos los errores posibles, en el final va a llegar a la solución que es la única solución política, que son 2 estados. Porque la alternativa de un estado binacional es trágica para el sionismo, no para otros. Así que, en mi opinión, Netanyahu y su partido, que no querían ningún tipo de proceso político que está claro a dónde lleva, hizo todo para mantener esa división, autoridad palestina y Hamas, hablar con el Hamas indirectamente, debilitar la autoridad palestina, que con ellos hay acuerdos militares de apoyo mutual contra terrorismo, y fortalecer el Hamas en su posición de líder de Gaza, económicamente por lo menos. Así que hay que saber que esa es la situación. Ahora, el Hamas hoy en día logra, por la situación actual, ser el que representa al orgullo palestino, el que se opone a la violencia y a la ocupación y al imperialismo sionista. Así él es visto. Cuando hay atentados, él es que representa
la fuerza. Y por otro lado, tenemos una autoridad palestina donde el líder también es una persona muy vieja, sin carisma, no es Arafat, que tenía a pesar de todo el mito del líder fundador, y no hay otra alternativa en ese momento. Hay muchos nombres, pero nadie, el único que se habló en un momento es una persona que se opone totalmente a Abu Mazen, que es Dahlan, Sí, pero que también que es una persona muy problemática. Pero no importa, es uno de los nombres que se habló, y el segundo que se habla, que a mi opinión tendría posibilidad de un liderazgo palestino, está en las cárceles israelí, que es Marwan Barghouti. Así que es una situación difícil de venir a decir qué perspectiva yo veo. La perspectiva para mí es empezar a comprender de que hay un representante acepto en el mundo que es Abu Mazen, hay que fortalecer su posición, hay que dialogar, pero es claro que el diálogo con Abu Mazen habla de territorios, habla de un estado palestino, o sea, una solución nacional, y lógicamente la base actual de Netanyahu y también de cierta manera la mayoría del actual gobierno es una base que no quiere esa solución. Así que es problemático, está en una situación bastante jodida. Hay una posibilidad, ahora se habla de algún tipo de acuerdo con Arabia Saudita. sí, Como ustedes saben, de las próximas semanas Biden tiene que llegar al Oriente Medio, y se habla que después de Israel hay una posible visita también a Arabia Saudita. Arabia Saudita no va a hacer, en mi opinión, ningún tipo de acuerdo con Israel si no hay una solución para el problema palestino. Hay una propuesta saudita de hace 10 años, sí, que también era la propuesta de Clinton, era más o menos, se hablaba de volver a las fronteras de 67 con algunos arreglos, pero se habla de un Estado palestino. Desgraciadamente, el actual gobierno en su mayoría no puede aceptar esa solución, y la alternativa de ese gobierno mucho menos. Así que para dónde vamos, no sé, no hay, cuando yo miro adelante, y no hablamos aún del problema de Irán, de la influencia que Irán tiene en Líbano. Hoy en día, que quede claro, en Líbano hay una fuerza, es el Hezbollah, no hay otra fuerza, a pesar de que en las últimas elecciones el Hezbollah bajó un poco, pero no hay otra alternativa. El Hezbollah, nada pasa en Líbano si el Hezbollah no está de acuerdo. Y el Hezbollah es una creación iraniana que desgraciadamente la política israelí, con todos los errores que hicimos, solo le dio más energías. Israel no creó el Hezbollah, que quede claro. El Hezbollah no se creó por la política israelí. El Hezbollah es resultado de una estrategia política que tiene Irán. Lo hace también en Irak, de crear fuerzas chiitas. Pero hoy en día la situación que tenemos al norte, en cualquier momento una posibilidad de conflicto que va a ser mucho más difícil que la que tenemos a 3 kilómetros de mi casa. Bueno, muchísimas gracias, Marky, por este tiempo que nos diste, por ayudarnos a pensar. Y bueno, desde Innovación te agradecemos muchísimo, y bueno, seguimos en contacto, y esperemos que, bueno, como decía Gramsci, optimismo pedagógico, optimismo de la voluntad, pesimismo de la voluntad, ¿no? Bueno, Vos sabés que hay una frase de Gramsci que me gusta mucho, que refleja de un poco la situación que en Israel vivimos. Gramsci dijo una vez:
cuando el viejo está agonizando y el nuevo aún no nació, es la crisis. Claro, Así que es lo que nosotros vivimos hoy. claro, claro. Bueno, muchas gracias y Gracias. suerte. ¿Ah? Gracias, Marqui. Gracias, Marqui. Bueno. Gracias.